El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado apoyado por el rey Alfonso XIII que inició la primera dictadura autoritaria del siglo XX en España. Hasta su dimisión, el 28 de enero de 1930, Primo de Rivera llevó a cabo multitud de reformas internas y externas, marcando totalmente la historia del periodo de entreguerras en nuestro país. Por ello, si quieres conocer la historia de este régimen político que duró más de 6 años, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 20 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. España pasó casi la mitad del siglo XX, concretamente 42 años, sumida en dos dictaduras autoritarias antidemocráticas, la de Francisco Franco y la de Miguel Primo de Rivera. Por su duración, su historia particular y sus repercusiones, entiendo que la divulgación histórica se haya centrado sobre todo en la primera, pero lo cierto es que creo que se ha marginado mucho la segunda, al menos a nivel divulgativo. Al fin y al cabo, hay todo tipo de libros, películas y demás productos sobre el franquismo, pero pocos he conocido yo sobre la dictadura primo-riverista. Y creo que hay que conocerla también para aprender sobre esta otra etapa oscura de nuestra historia reciente. Puestos a hablar de esta primera dictadura española del siglo XX, hoy tengo el placer de contar en este podcast con Eduardo González Calleja, doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal estás, Eduardo? Muy bien, Óscar, encantado de estar con vosotros. Para nosotros sí que es un verdadero honor tenerte porque eres un gran experto en todo lo que se refiere a historia contemporánea y más específicamente también en historia contemporánea de España. Pero bueno, para la gente que no te conozca, háblanos un poco de ti y a qué te dedicas y cuáles son tus principales líneas de investigación. Bueno, yo soy catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid desde hace unos años y me he especializado en Historia y Teoría de la Violencia Política, es decir, terrorismo, violencia militar, golpes de Estado, es decir, este tipo de cosas turbias y graves que pasan a los países cuando hay conflictos de tipo político, ¿no? Pero sobre todo me dedico fundamentalmente a la historia política de España y de Europa en el periodo de entreguerras, que es mi punto de especialización más fuerte. Mm. Y es súper interesante, la verdad. Concretamente, creo que tienes un libro publicado hace un par de años sobre el tema del que vamos a tratar hoy, ¿no? Sobre Primo de Rivera. Sí, bueno, ya en el 2005 la editorial Alianza me encargó una monografía sobre la España de Primo de Rivera y luego, bueno, pues he seguido trabajando en los periodos anterior y posterior a esta primera dictadura de nuestra historia. De modo que sí, bueno, ahora que se acerca el centenario de esta dictadura, pues, digamos, eso ha sido un punto central de mi investigación a lo largo del tiempo. Mm. Yo la verdad es que no podía esperar hasta el 13 de septiembre de Sí. 2023 para hacer este programa. Pero Cualquier bueno, momento es bueno para, cualquier momento es bueno para tratar de temas interesantes, aunque sean fuera de las efemérides y los centenarios que nos ocupan, ¿no? sí, sí, y por supuesto, en esa fecha reflotaremos este programa y lo promocionaremos como si lo hubiéramos grabado ese día. Ah, bien, gracias. Pero bueno, empezando por lo más básico y lo más generalista, en pocas palabras, ¿qué fue la dictadura de Miguel Primo de Rivera y cuánto duró? Bueno, la dictadura, como su propio nombre indica, es un régimen autoritario, el primer régimen militar de nuestra historia, porque ha habido otros militares que han gobernado España, pero en nombre de partidos políticos. La primera vez que el ejército gobierna este país
como tal instituciones en época de Primo de Rivera durante 7 años, lo que se llamaron en su momento los 7 años sin ley y sin constitución, que van desde el año 23 hasta comienzos del año 30. Mm. Y me supongo que al ser la primera vez que se producía este tipo de regímenes políticos, pues responde, como toda la historia, a una serie de causas, a una serie de antecedentes de su contexto histórico particular. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco sobre cómo estaba España en esos años posteriores al final de la Primera Guerra Mundial y por qué se sucedió este golpe de Estado que inició la dictadura? Sí, bueno, España estaba muy revuelta, mucho más, bueno, incluso mucho más revuelta que ahora. Después de la Primera Guerra Mundial se producen o se agudizan muchos problemas que hay en el país. Por ejemplo, 2 años antes de la dictadura se produce una grave derrota militar frente a los rifeños en Marruecos, el famoso desastre anual. Se incrementa la conflictividad social y laboral, que degenera en el pistolerismo sindical y patronal barcelonés. Se incrementa digamos, también la intervención militarista a través de las juntas de defensa. La economía española pues, tiene que iniciar un proceso de reconversión después de la Primera Guerra Mundial. Hay una agitación nacionalista en País Vasco y Cataluña al hilo de la aparición de nuevos estados en Europa. Es decir, que a España no le falta nada de problemas para que deben de tratarse en ese momento. Bueno, a los que hay que añadir también el hecho de que el sistema político de la Restauración, que es un sistema caciquil, eh, donde el fraude electoral era la norma, pues comienza claramente a entrar en crisis a partir de los años 20. Es decir, que hay factores tan diversos y tan complejos que, bueno, que la crisis estaba servida y una de las posibles y la que al final se produjo fue pues la intervención militar con el apoyo del rey. Mm. ¿Quién era este personaje? O sea, ¿quién era Miguel Primo de Rivera? ¿Y qué carrera, qué carrera profesional había llevado hasta entonces? Bueno, Miguel Primo de Rivera y Ormaneja es el segundo marqués de Estella, es el sobrino de Fernando Primo de Rivera, un destacado militar del Sexenio y de la Restauración, uno de los principales apoyos del rey Alfonso XII en el momento de la restauración monárquica del año 75. Eh, Hereda su título nobiliario, hace su carrera en buena parte bajo la protección de su tío, interviene en la guerra de Cuba y bueno, en el momento en que se produce su pronunciamiento en Barcelona es el capitán general de Cataluña, es decir, es un alto cargo militar que había mostrado también durante los años anteriores una fuerte actitud de crítica ante la situación política del país. De modo que era, en cierto modo, pues un candidato claro a iniciar un proceso de carácter involucionista en España. Por cierto, hay que recordar que también es el padre del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Mm. Sí, o sea, yo creo que el apellido es bastante singular. Y muy conocido en la historia de España porque estas tres generaciones, la de la restauración, la de la dictadura y la de la República y la guerra, pues vienen marcadas por las tres generaciones de la familia Primo de Rivera. Mm. Sí, o sea, yo iba a decir que es un apellido muy singular, o sea, no es que se llamara Miguel García, No, 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 es una, Era Primo de Rivera, sí, sí, un bueno, apellido. forma parte de lo que podemos llamar la aristocracia de Jerez de la Frontera, lo cual es también algo que merece la pena destacar. Mm. Su carácter andaluz digamos que también influyó en el modo que tuvo de gobernar el país durante sus años de dictador. Mm. Y bueno, antes has comentado que el rey Alfonso XIII, que era el rey que reinaba en este momento, no solo no paró la dictadura, sino que la apoyó. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco sobre por qué el rey Alfonso XIII apoyó esta dictadura y cómo va a ser su papel a lo largo de la misma? Sí, sí, bueno, su papel es como de muy sinuoso durante la dictadura, pero digamos, el rey es un elemento o un actor fundamental de la dictadura. Digamos, su actitud intervencionista en la política la manifiesta desde el momento en que llega
al trono en el año 1902. Es un rey soldado, muy cercano al ejército, muy ducho digamos, en intromisiones en la vida política. Se hablaba mucho del borboneo de los gobiernos, es decir, de la manipulación de los gobiernos para intentar prevalecer él mismo como árbitro y como protagonista de la situación política. Y bueno, durante los años de la posguerra mundial, después de la Primera Guerra Mundial, lo que se percibe es una especie de involución en su pensamiento político. Si intentó ser un rey regeneracionista a comienzos de siglo, lo que sucede en la Gran Guerra con la caída del zarismo, de la monarquía austrohúngara, su madre era austriaca, pues bueno, les llena de espanto, piensa que el comunismo está en las puertas y comienza realmente a pensar en serio en protagonizar digamos, una especie de golpe de Estado en el cual él mismo se colocase como dictador. Al final consiguió que este dictador subrogado, este dictador colaborase con él, pero bueno, en los años 20 ya comienza a manifestarse claramente su voluntad de gobernar incluso al margen de la Constitución y al margen del Parlamento, que es una situación que no solamente se da en España. Hay que tener en cuenta que otros reyes de otros países sucumbieron a esta tentación, ¿no? En Yugoslavia el rey Alejandro o el rey Carol en Rumanía también propiciaron o protagonizaron procesos dictatoriales en esa época. De modo que, bueno, pues de este modo, Alfonso XIII pues, es un rey de su tiempo. Hay que también destacar también otra cosa, y es que él estuvo muy implicado en el desastre de Anual. Animó mucho al general Silvestre a avanzar de manera poco meditada, provocando esta derrota frente a los rifeños, de las cuales la opinión pública le hizo en parte responsable. Y para sacudirse encima esa acusación, todo parece indicar de que alentó primero y apoyó después la, la rebeldía política de Primo de Rivera. Hmm. Y bueno, en cuanto a la dictadura en sí, sabemos que duró más de 6 años, entre en 1923 y 1930, pero a lo largo de esos 6 años, pues evidentemente no fue un bloque monolítico, sino que pasó por distintas fases. Precisamente, ¿qué fase fue las que tuvo la dictadura? Bueno, esencialmente tuvo dos. La etapa de directorio militar, en la cual se formó una especie de gobierno de excepción al margen de la Constitución y con el Parlamento suspendido. En este directorio participaron todas las armas y cuerpos del ejército, es decir, es un auténtico gobierno corporativo militar, el primero de nuestra historia. Y luego, a partir del 25, Primo de Rivera constituye el directorio civil, es decir, un gobierno extraconstitucional todavía, pero con presencia de ministros civiles, como por ejemplo el conde de Guadalhorce o Yanguas Mesía o José Calvo Sotelo, que es quizás el más conocido de nuestros oyentes. Así que, bueno, pues vemos que existe esa primera fase hasta el 25 de un régimen militar y luego a partir del 25 un régimen mixto, civil y militar, que va a ser el que se mantendrá hasta la caída de la dictadura. Hmm. Y bueno, metiéndonos ya de lleno en la política de la dictadura, ¿qué podrías decirnos sobre las principales medidas que tomó Miguel Primo de Rivera en materia de política interior? ¿Cómo quiso transformar el país? Bueno, las primeras medidas que toma Primo de Rivera al comienzo de su dictadura son medidas, podemos decir, de depuración. Es decir, él amenazó, en primer lugar, él propuso su gobierno como una especie, dijo él, de letra a 90 días. Es decir, una especie se marcó en principio un plazo breve de estancia en el gobierno para intentar hacer una tarea de depuración en la cual, por ejemplo, se establecieron durísimas incompatibilidades entre la vida, entre los negocios y la política, para evitar que los políticos tuviesen o defendiesen intereses al margen digamos, de la voluntad popular. Liquidó ayuntamientos y diputaciones, colocó en su lugar
a militares y luego a representantes de digamos, del partido oficial de la dictadura, que fue la Unión Patriótica. Depuró el poder judicial, aunque eso también fue una medida bastante limitada. Es decir, sus primeras medidas son medidas de carácter depurador, de castigo a las élites políticas y administrativas del país, del régimen liberal, y de incorporación del ejército a las labores fundamentales del Estado. Por ejemplo, el ejército asume el control del Ministerio de la Gobernación, el control de la policía, el control de los ayuntamientos, se nombran delegados gubernativos que son militares para llevar adelante una política de control de las diferentes comarcas del país, actuando como animadores de la vida política mediante actos públicos. Es decir, la primera etapa es una etapa en la cual se intenta liquidar gran parte de lo que él llamaba la corrupción caciquil. Ahora, a partir del año 26-27, lo que él propone no es un régimen de carácter temporal, sino un régimen estable y permanente de carácter autoritario, corporativo, y para eso incluso intenta implantar un sistema parlamentario muy particular, que es la Asamblea General Consultiva, en la cual, Mm, digamos, no iba a haber representantes de los partidos, sino representantes de las diversas instituciones y corporaciones del Estado. De modo que a partir del 26 la dictadura, digamos, deja de ser una baza temporal de regeneración política, sino una especie de régimen nuevo inspirado en el naciente fascismo, de carácter corporativo y con voluntad de perdurar durante largo tiempo. mm. Claro, porque eso, como usted comentaba, tenemos que tener en cuenta que el contexto histórico en el que se movió esta dictadura, claro, con el nacimiento del fascismo en Italia de Benito Mussolini. Claro, aunque es verdad, sí, aunque es verdad que la dictadura coincide con la llegada de Mussolini al poder, pero la dictadura de Primo de Rivera paradójicamente es anterior a la dictadura de Mussolini. Eso hay que tenerlo muy Ujú, en cuenta, ¿no? Porque Mussolini, cuando llega al poder en octubre del 22, entra a formar parte de un gobierno parlamentario y asume la dictadura en enero del 25. Es decir, cuando mm, ya Primo de Rivera lleva pues un año y medio de gobierno autoritario en España. De modo que, digamos que incluso el régimen de Primo de Rivera es un régimen dictatorial previo a la etapa de dictadura fascista italiana. Lo que sí que es mm, verdad es que coincide con muchos regímenes autoritarios que proliferan en Europa durante la posguerra, desde Estonia, Letonia, Lituania hasta Polonia, eh, Hungría, Bulgaria, Rumanía, prácticamente toda Europa del Este, pues está en este momento bajo regímenes dictatoriales monárquicos o no, y el régimen de Primo de Rivera es perfectamente homologable con estas dictaduras de carácter monárquico o militar que se van dando en Europa, sobre todo en Europa oriental. mm. Precisamente, como decía antes, uno de los experimentos, ¿no? que fallidos que se intentó hacer durante la dictadura fue la movilización de las masas, ¿no? La movilización tutelada de la ciudadanía. Y precisamente aquí destacan dos instituciones como fueron el Somatén Nacional y la Unión Patriótica. El primero creado en 1923, o sea, unos pocos días después del inicio de la dictadura o del inicio del golpe de Estado, y la segunda creada a partir de abril de 1924. ¿Qué puedes contarnos sobre estas dos organizaciones? Bueno, en primer lugar hay que decir que el Somatén, bueno, es una especie de policía, como digamos, vecinal, que tiene una tradición larguísima desde la época medieval en Cataluña. En la Cataluña rural servía para movilizar a los vecinos contra cualquier amenaza de ladrones o bandoleros. Es decir, una institución muy característica del mundo rural catalán desde siglos atrás. La gran novedad es que a partir de 1909 se incorpora a la gran ciudad, sobre todo a Barcelona. Son policías honorarios que apoyan a la policía del Estado
labores de patrullaje contra el sindicalismo, contra las huelgas obreras, y esa tutela oficial del Somatén le hace convertirse pues, en un instrumento de poder autoritario. A partir de lo que hace Primo de Rivera simplemente es extender el Somatén catalán al conjunto de España y convertirlo en Somatén nacional. Es decir, voluntarios civiles que tienen su escopeta en casa y que pueden ser movilizados para ante cualquier amenaza de tipo interior en el país. Estos somatenistas, por supuesto, eran fieles a la dictadura, que les proporcionaba el permiso de armamento y actuaban un poco como milicia cívica, como policía paralela a la del Estado. No eran milicias fascistas. De hecho, cuando Primo de Rivera va de viaje oficial junto con los reyes a ver a los reyes de Italia y a Mussolini en el 24, se da cuenta que los camisas negras de fascistas son muy diferentes a su Somatén. El Somatén es gente de orden, gente que defiende la propiedad, defiende el orden público, siempre en posición subalterna a los cuerpos de policía y de guardia civil. Pero van a ser una institución que movilizará a un sector importante del país en apoyo a Primo de Rivera. En el caso de la Unión Patriótica, no es en sí un partido único, como pudo ser la Falange de Franco, el partido nazi de Hitler o el partido fascista de Mussolini. Es un partido oficial. Primo de Rivera no suspendió los partidos políticos, simplemente les quitó su modo de prosperar echándolos del poder, y lo que creo fue un partido oficial del régimen que copó las instancias de administración pública en todos los escalones, los alcaldes eran de la Unión Patriótica, los gobernadores civiles, los presidentes de las diputaciones, y digamos, ese trato de favor que da a un partido oficial, pero no único, es lo que le da ese carácter de partido monopolista, de partido que controlaba, digamos, el conjunto de la administración pública sin ser un partido fascista. Es un partido, repito, pues creado por y para el poder y con un talante y una mentalidad conservadora, no revolucionaria ni agresiva como era la nazi o la fascista. Hmm. Sí, yo creo que esto de diferenciar el fascismo, ¿no? de la ultraderecha conservadora es muy importante porque, sobre todo hoy en día, hay mucha gente que va de enterada, ¿no? y ya califica cualquier cosa de falla o de fascista solo por ser de derecha o solo por ser de ultraliberal o lo que sea. Pero sí, la verdad es que hoy en día se usa muy a la ligera el término fascismo y eso solo significa que lo estemos banalizando y que Exactamente. se banaliza por el mal uso y entonces hay que hablar con propiedad y tener claro cuáles son las características del fascismo para después pues no calificar a todo movimiento de ultraderecha o movimiento de ultraconservador como fascista, porque evidentemente es algo equivocado. Pero bueno, hemos hablado a nivel, un poco a nivel social, a nivel de política interior, pero a nivel de económico, ¿cómo fue la dictadura de Primo de Rivera? ¿Se solucionó en parte ese contexto económico malo que hablábamos de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, digamos, el punto de partida de la dictadura, ¿no? Es el momento en que se está produciendo esa dolorosa reconversión económica de un país que había exportado de todo y a los países en lucha en la Primera Guerra Mundial, cuya clase empresarial se había enriquecido brutalmente durante los años de la Gran Guerra y que tiene que abordar pues, un proceso de reconversión hacia una economía de paz que va a provocar una grave crisis de empleo a comienzos de los años 20. Es verdad que a partir del 25 más o menos la situación económica internacional se estabiliza hasta el crack del 29 y eso permite la llegada de inversionistas extranjeros a España. Es la etapa dorada de la dictadura, del 26 al 29.
pero es verdad que la política económica, pues es una política económica, digamos, en parte heredera del pasado, ¿no? Una política económica proteccionista que incrementa su nacionalismo. La gran novedad es que el Estado empieza a intervenir de manera bastante insistente en la política económica. Es decir, mediante sobre todo una política de grandes inversiones en infraestructuras. Hay que tener en cuenta, yo siempre lo comento a mis alumnos, que la Liga de Fútbol nace en España en los años de Primo de Rivera por una circunstancia muy sencilla, porque ya se puede viajar, los equipos de fútbol y los hinchas pueden viajar de una parte a otra de España porque se mejoran los ferrocarriles y porque se crea el Patronato Nacional de Firmas Especiales, que es el modo de denominar la red de carreteras de asfalto para los coches. Los viajes en autobús se empiezan a hacer habituales en esa época y eso permite pues, el traslado mucho más rápido de gente de una parte a otra del país. Es decir, inversiones públicas con un incremento importante de la deuda pública que acaba por provocar el derrumbe de la peseta, pero yo creo que es una política económica de acusado tono nacionalista, proteccionista e intervencionista, ¿no? Donde el Estado se convierte en un gran impulsor de la economía, sobre todo a través de inversiones en infraestructuras de carreteras, de ferrocarriles. Hay que acordarse que se avanza mucho en el plan de obras hidráulicas que había comenzado a planearse a comienzos del siglo XX con el plan Gasset. Es decir, es una política no liberal digamos, de economía donde la iniciativa pública, la iniciativa estatal, cobra evidentemente mucho protagonismo. Hmm. Y bueno, ya que estamos comentando esta política, ¿no? de inversión en infraestructuras y creación de un montón de obras públicas, supongo que todo eso pues haría incrementar pues los niveles de empleo, sacaría a mucha gente del paro. Y en este contexto yo quería preguntarte precisamente cómo fue la dictadura de Primo de Rivera a nivel laboral, cómo afectó al mundo del trabajo. Bueno, yo creo que como todo en esta etapa de la historia de España depende un poco de las etapas, digamos, de cada periodo de la dictadura. Al comienzo de la dictadura, lo que digamos, el directorio militar, digamos que ataca o intenta liquidar a una parte del sindicalismo español, que es el sindicalismo anarquista. La CNT se convierte un poco en el gran coco, en el gran enemigo de la dictadura que ilegaliza el sindicato y eso favorece el avance, por ejemplo, de la UGT. La política laboral de la dictadura es una política que comienza, y que es también intervencionista, y que comienza a preparar al Estado a actuar como el árbitro de los conflictos laborales. Es decir, para evitarse las huelgas y los conflictos de carácter laboral, la dictadura establece los llamados comités paritarios, es decir, reuniones de empresarios y sindicatos para intentar llegar a acuerdos. Es una cosa que nos parece ahora perfectamente normal en el mundo de hoy, pero que en aquel momento era algo excepcional. El sentar en una misma mesa a representantes del Estado, de los sindicatos y de la patronal, de los sindicatos tolerados, me refiero, para intentar resolver conflictos era algo excepcional y en cierto modo es un poco el precedente de lo que luego fueron los jurados mixtos patronos obreros de la etapa digamos, de la Segunda República Española. Pero repito, digamos, la política laboral fue una política constructiva, en cierto modo dialogante, pero claramente favoreció a un sindicato como el UGT, que se mantuvo legal y que aprovechó la ilegalización de su rival más importante, la CNT, para ir avanzando en sus posiciones sindicales. Esto no quiere decir que el sindicato UGT fuese pro-primo riverista o favorable a la dictadura, simplemente la dictadura le ofreció un espacio para actuar que aprovechó el sindicato de UGT, dirigido por Rarro Caballero, para mejorar su afiliación, para mejorar sus posiciones negociadoras
y reforzar su estabilidad como sindicato a escala nacional. Mm. Pues muy interesante. La verdad es que esta clase de datos o sea, sorprende, ¿no? Un poco cuando los conoces, pero está Sí, muy sí, bien se habla saberlo. mucho del colaboracionismo de la UGT, pero yo creo que la política de colaboración de Largo Caballero iba dirigido no a apuntalar o apoyar a Primo de Rivera, sino a apoyar y apuntalar su propio sindicato, que yo Mm, creo que, si no recuerdo mal, casi duplica su afiliación durante la etapa de Primo de Rivera, lo cual es bastante relevante, ¿no? A falta de un sindicato rival que en ese momento está en el exilio, en la clandestinidad y casi en pie de guerra contra la dictadura, que es la CNT. mm. Y bueno, en otro orden de cosas, sabemos que, por ejemplo, en la dictadura de Franco, pues fue apoyada por la iglesia, ¿no? Por el sector religioso. Pero en la dictadura de Primo de Rivera, ¿cómo fue? Es decir, ¿cómo fue la relación entre Primo de Rivera y la iglesia? Bueno, hubo luces y sombras, yo creo que como muchas circunstancias de la dictadura, sobre el papel de un régimen autoritario nacionalista, donde el catolicismo tiene una parte importante en esa identidad nacional, pues iba a ser una dictadura aceptable la Iglesia. Pero ya sabemos que la Iglesia pues, es insaciable en sus reclamaciones, ¿no? Digamos, también tuvo momentos de fricción importantes con la dictadura. Por ejemplo, con motivo del texto único que se quiso implantar en el bachillerato, pues la Iglesia Católica reclamó digamos, la autonomía para implantar planes de estudios al margen digamos, de las directrices oficiales del Ministerio digamos, de Instrucción Pública. Otro conflicto lo tuvieron lo tuvo la Iglesia catalana, que se vio obligada digamos, a celebrar sus rituales en castellanos. La prohibición del catalán provocó pues, una fuerte contestación de los clérigos en Cataluña, dirigidos por el cardenal de Tarragona, Vidal y Barraquer, y eso fue un importante punto de fricción entre la Iglesia Católica y el primo riverismo, que incluso llegó a amenazar a la Santa Sede con romper relaciones en el caso de que siguiese apoyando la causa de la Iglesia catalana. De modo que no fue todo tan bonito ni tan armónico como parece, sino que la Iglesia siguió defendiendo sus fueros y sus privilegios, y en eso pues se encontró a veces con choques con el régimen de Primo de Rivera. La cuestión es que la iglesia siempre gana, ¿no? La Iglesia siempre protesta y reclama en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Bueno, y también el último palo que nos falta por tocar a nivel interno es el de la cultura. ¿Cómo fue precisamente la relación de Miguel Primo de Rivera y la dictadura con toda clase de artistas, intelectuales, escritores, etcétera? Bueno, la dictadura realmente no organizó una política cultural en sentido estricto, no lanzó ningún proyecto de difusión cultural. Es verdad que en ese momento es cuando yo creo que nace la cultura de masas, cuando se desarrolla, por ejemplo, el cine en España, las primeras industrias cinematográficas, es el momento dorado de la zarzuela, con todo lo que tiene eso de exaltación nacionalista, pero el régimen de Primo Rivera pues, es un régimen que no tiene una política cultural diseñada y establecida. Incluso tiene graves enfrentamientos con algunos intelectuales, como son, por ejemplo, los profesores de universidad. El más conocido es el conflicto con Miguel de Unamuno, con quien se llevaba fatal su tocayo Miguel Primo de Rivera, que obliga a Unamuno a ser deportado a Fuerteventura, luego se escapará de su confinamiento para irse a Francia, y ahí organizará pues, uno de los primeros núcleos de resistencia intelectual a la dictadura. Yo creo que
digamos, los intelectuales españoles, y si queremos, podemos añadir allí a los estudiantes, fueron algunos de los primeros y principales opositores al régimen de dictadura, con todo lo que yo tenía de control de la educación, de control de los títulos universitarios. Hay que tener en cuenta que en la época de la dictadura se implantó la posibilidad de que los colegios religiosos pudiesen emitir títulos universitarios, por ejemplo, los jesuitas de Deusto. Y eso llevó pues, a una protesta estudiantil muy fuerte que está un poco en el origen de la crisis de la dictadura. Los profesores y los estudiantes universitarios fueron los primeros impulsores de la protesta contra el régimen, y profesores como José Ortega y Gasset o Luis Jiménez da Súa pues son representativos de esa queja ante la posición autoritaria del régimen. Luego hay que tener en cuenta que estamos en la época dorada en la edad de plata de la cultura española. Estamos en la época en la cual conviven tres generaciones intelectuales destacadísimas, ¿no? El 98, el 27, el 14 y el 27, ¿no? Y en cierto modo pues es uno de los momentos más brillantes de la cultura española, gran parte de la cual yo creo que se definió como opositora al régimen de Primo de Rivera. Hmm. Claro, porque hay que tener en cuenta siempre que por esta época ya danzaban por ahí los Lorcas, los Buñuel, los Dalí y demás. Claro, y al mismo tiempo seguían estando vivos los Unamuno, Hmm, los Baroja, los Azorín, y estaban en hmm, su momento culminante de influencia los Pérez de Ayala, los Ortega y Gasset, etcétera, etcétera. Esas tres generaciones conviven en esa etapa brillantísima de la cultura española, pero yo creo que no deben nada al régimen de Primo de Rivera. hmm, El régimen de Primo de Rivera realmente fue un régimen al margen de los intelectuales, en parte antiintelectualista, y hmm, que no se llevó bien con esa élite cultural del país. hmm. No me extraña. Las dictaduras son así, bastante opresivas, sobre todo porque ahí gobernaba lo que en su momento se llamaba la señora Anastasia, que era el modo que se tenía de hablar en clave de la censura Ujú, oficial. Y esa censura pues, se aplica tanto a prensa como a revistas o a cines o a libros. Digamos, el papel de la censura está también un papel muy destacado hmm, digamos, en la implantación del régimen autoritario en España. hmm. Sí, la verdad es que pues hemos pasado por bastante. Sí, Pero, Pero bueno, de todo esto que hemos mencionado hasta ahora, la sociedad, la política, la economía, la cultura, la religión, todo esto era a nivel interno, a nivel dentro de las fronteras de España, pero ¿cómo nos fue a nivel externo? Es decir, ¿cómo fue la política exterior de la dictadura y cómo fue la relación con los países de nuestro entorno? bueno, con respecto a Portugal, las relaciones fueron generalmente buenas. Desde el 26, además, Portugal tiene un régimen dictatorial que luego va a dar lugar al salazarismo. Con Francia la relación es bastante complicada porque la oposición política, incluso armada, vive en su territorio. Hay que tener en cuenta que los anarquistas de la CNT o los independentistas catalanes de Macià están conspirando permanentemente en Francia, pero claro, con Francia no hay más remedio que colaborar para acabar con la amenaza de Abdelkrim, del líder independentista del RIF que ha provocado la crisis y la derrota de Anual, y que va a haber que combatir de manera coordinada con Francia. Ahí se llegará al desembarco de Alhucemas y a la liquidación de la llamada República del Rif. Desde el punto de vista de Gran Bretaña, pues como siempre, el gran problema perpetuo y permanente va a ser Gibraltar, o también el estatuto de Tánger, la ciudad en el norte de África que tiene un gobierno compartido por varias potencias. Pero yo creo que el principal problema del país es el problema marroquí, con todo lo que tiene de componente interno,
y externo. Y ahí Primo de Rivera, en principio, quiso abandonar el territorio, pero después de varias presiones de los militares profesionales africanistas, entre otros Franco, pues va a aceptar una intervención digamos, armada, una operación que es la operación de Alucemas, que va a acabar con esa república rifeña. Yo creo que la gran novedad es el hispanismo, el filohispanismo de Primo de Rivera. Es el comienzo de una política de atracción, en principio cultural, a las repúblicas latinoamericanas. Hay que tener en cuenta que en el 29 se celebra la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con la participación de casi todas las repúblicas latinoamericanas. El filoamericanismo de Primo de Rivera es una vertiente de la política exterior bastante interesante de estudiar, o también incluso el apoyo que va a dar a la población judía sefardí. Hay que tener en cuenta de que Primo de Rivera comienza la campaña de otorgamiento de la ciudadanía española a los sefardíes, muchos de los cuales van a poder salvarse del nazismo en la etapa de la Guerra Mundial gracias a su pasaporte español. De modo que, bueno, desde el punto de vista de la política exterior, yo creo que la política más positiva es precisamente el acercamiento hispanista a las repúblicas latinoamericanas y esa protección que se va a brindar a los sefardíes a escala internacional. Mm. Pues eso también es muy interesante y muy curioso conocerlo para saber hasta qué punto pues todos los regímenes políticos autoritarios y no democráticos pues tampoco se pueden meter, ¿no?, en un mismo saco y calificarlos a todos de, yo qué sé, de antisemitas o de lo que sea, porque cada uno pues claro tiene sus características y sus particularidades. Y bueno, antes, en un momento dado del programa, mencionaste que la época dorada de esta dictadura, ¿no? Cuando mejor le fue entre 1926 y 1929. Pero sabemos que la dictadura terminó en 1930. Entonces, ¿por qué se pasó en tan poco tiempo, ¿no?, digamos, de esa mejor época a precisamente el colapso de la dictadura y su final? ¿Qué provocó el final precisamente de la dictadura? Bueno, hay que decir que muchas veces se ha dicho que la dictadura cae en el contexto de la crisis del 29. No es cierto. La crisis, el crack de Wall Street se produce en octubre del 29 y Primo cae en enero. No, no hay tiempo para que los efectos de la crisis económica lleguen a un país, además, tan al margen de los grandes circuitos económicos del mundo como era España. Lo que sí que es verdad es que comienza a orquestarse de manera seria la oposición a la dictadura. Y esa oposición viene de muchos puntos, de muchas procedencias, ¿no? La protesta estudiantil por la concesión de títulos universitarios expedidos por colegios y religiosos, la protesta intelectual como la de Unamuno, eh, los intentos digamos, de asalto fronterizo de los catalanistas y de los anarquistas a comienzos de la dictadura, la política militar que favorece a los combatientes, a los oficiales que están combatiendo en África frente a los oficiales que están en la península, que va a provocar la insurrección del cuerpo de artillería. Y bueno, incluso el propio rey se pone en contra del dictador, cuando se da cuenta de que no tiene intención de dejar el poder, sino que quiere perpetuarse, va a implantar un sistema político donde se va a crear una asamblea nacional consultiva en la cual se va a intentar redactar una nueva constitución de carácter autoritario y corporativo. Entonces, el rey Alfonso XIII se va a negar a esa perpetuación de la dictadura, en parte aleccionado por su propia madre, que era mucho más liberal que él y que le dijo que mantenerse al lado de Primo de Rivera le iba a costar la ruina, como en efecto sucedió. De modo que esa confluencia de oposiciones tan distintas, la de los viejos partidos políticos de la Restauración, la de los republicanos que comienzan a resurgir a partir del año 26 con la Unión Republicana, los estudiantes, los profesores universitarios, los artilleros, bueno, todo eso se conjuga para hacerle la vida imposible a Primo
las circunstancias económicas también van en su contra. Hay que tener en cuenta que a partir del año 28-29, digamos, el incremento del déficit público hace digamos, que las inversiones extranjeras lleguen con menor fluidez al país. Eso produce un debilitamiento de la cotización internacional de la peseta, que se hunde en el mercado financiero mundial, a pesar de que Calvo Sotelo lo intenta reflotar mediante una compra masiva de pesetas. Yo repito, hay un montón de circunstancias de orden político y económico que en cierto modo llevan a Primo de Rivera, que además está gravemente enfermo, digamos, a pensar seriamente en abandonar el poder. Él padece de hepatitis y, bueno, pues digamos que a partir de comienzos del 30 se ve incluso el desasistido del propio rey, y lo que va a intentar va a ser, pues, pulsar la opinión de sus colegas de militares. Inició una ronda de consultas con los diferentes capitanes generales del país para ver si le tenían su lealtad, si le apoyaban. La mayor parte de los militares se mostró muy evasiva y no le apoyó. Y repito, ya enfermo casi mortalmente, Primo de Rivera digamos, dimite a fines de enero y fallece en París en marzo. Es decir, su salud también es un factor a tener muy en cuenta para explicar su abandono bastante repentino del poder a comienzos del año 30. Mm. Pues sí, tal y como tú has avanzado, eso me llamó la atención una vez que lo supe, porque es curioso que Cas por poco no muere en el cargo, ¿no? De Porque hecho, sí, de sí, hecho se desvaneció en varias ocasiones mientras que estaba gobernando. Él lo contaba todo en sus llamadas notas oficiosas, ¿no? Que eran, mm, pues, una especie de confesionario de su vida política y privada, que se difundía por la prensa, y él incluso llega a reconocer que se había desvanecido y que tiene una salud bastante frágil. De hecho, repito, no dura un trimestre después de su abandono del poder. mm. Pero de hecho era una persona joven, creo, porque creo que había nacido en 1870, así que para esta época tendría 60 años, ¿no? Sí, sí, pero vamos, digamos, su enfermedad Mm, le minó gravemente la salud. Hay cuestiones muy graciosas, ¿no? Porque él es un viudo alegre, se buscaba amantes que luego se traía al club elitista de la Gran Peña. Eso provocó un incidente político-judicial que yo no sé si merece la pena que lo comentemos aquí porque es bastante gracioso, ¿no? Es el caso de la caoba. La caoba era una meretriz, una madame de prostitutas que le proporcionaba chicas a Primo de Rivera en la Gran Peña. Fue detenida por escándalo público en el centro de Madrid, juzgada por el juez de distrito como prostituta, y Primo de Rivera, que tanto se ufanaba de haber liquidado la corrupción judicial, pues reclamó su liberación a este juez, que muy celoso de su competencia se negó y perdió el puesto. Es un escándalo bastante llamativo de esa época. Pero bueno, Primo de Rivera fue suficientemente joven en esa época como para echarse novia. La señora Mimí Castellanos era la novia oficiosa de Primo de Rivera, que le acompañaba a veces en sus viajes oficiales. De modo que, bueno, pues es un personaje muy gracioso, en cierto modo está gracioso, ¿no? Comparado con el talante reservado, malvado de Franco, Primo de Rivera es un jerezano. Podemos decir que es una especie de Bertín Osborne antes de Bertín Osborne, una persona jovial, autoritaria ciertamente, pero yo creo que con un trasfondo cultural liberal que le marca la diferencia con el talante claramente corporativo, ultraconservador y reaccionario del general Franco. En ese aspecto, los líderes de las dos dictaduras son como agua y aceite por su temperamento y su modo de comportarse, tanto en lo público como en lo privado.
Y ojo, que ya el Ministerio del Tiempo adelantó en un capítulo que Bertín Osborne podría ser el presidente del gobierno en 2027. Así que yo no lo descartaría. Bueno, es otro jerezano ilustre. Yo siempre digo que Bertín Osborne, el talante en parte de este desenfadado era muy parecido al de Primo de Rivera. Hombre, Primo de Rivera era un general con un sentido de la autoridad y de la jerarquía importante, pero esas salidas desenfadadas que tiene Bertín Osborne se parecen bastante a los desahogos temperamentales que tenía en su momento don Miguel Primo de Rivera. Repito, no es un genocida o un asesino en serie como Franco, ¿no? Sino que es un militar en cuyo mandato se efectúan labores represivas muy fuertes, pero apenas se producen muertos por represión política durante la dictadura. Que yo recuerde, hay ejecuciones, sobre todo de delincuentes comunes, por ejemplo, los ladrones del Expreso de Andalucía, que fue una causa célebre del crimen de la época, pero repito, no fue ni un Hitler, ni un Mussolini, ni un Stalin. Es un dictador todavía con un trasfondo cultural liberal que marca la diferencia con los dictadores totalitarios o semitotalitarios de los años 30 en Europa. Así que, bueno, si Bertín Osborne nos está escuchando en este momento, pues que sepa que le mandamos un abrazo. Y que se puede postular con nuestro apoyo a cargos más altos. Y bueno, para terminar este programa, quería hacerte una última pregunta que ya un poco lo has anticipado anteriormente, porque quería preguntarte que nos dijeras dos o tres diferencias y similitudes entre las personas de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco y sus respectivas dictaduras. Bueno, en primer lugar, la dictadura de Franco en sus primeros años es una dictadura totalitaria o tendente al totalitarismo, es decir, al establecimiento de un régimen de vigilancia permanente y represión permanente de la oposición con un partido único y exclusivo oficial, con una voluntad imperialista y expansiva evidente, eh, eh, con un sistema policial también avasallador, con un sistema económico autárquico, es decir, la característica, bueno, con un proceso, con una voluntad de movilizar a las masas en favor de la política del momento, los rasgos, de cierto modo, semejantes a los del fascismo italiano o al nazismo alemán. El régimen de Primo de Rivera es verdad que es un régimen militar como el de Franco, corporativo como el de Franco, pero nunca tuvo un partido único. Siguió funcionando el Partido Socialista, el Partido Conservador, el Partido Liberal. Lo que fue un partido oficial, que es muy diferente. No hubo una represión política tan sangrienta como la que produce Franco a partir del 36. No se intenta movilizar a la población en sentido totalitario. No se intenta que el partido único esté presente en todas las instituciones públicas del país. Hay que tener en cuenta que Falange lo controlaba todo al comienzo de la dictadura de Franco, ¿no? El orden público, la, la escuela, la universidad, la vida de la juventud, la vida de las mujeres a través de la sección femenina. Ese tipo de instituciones de control totalitario por secciones de la sociedad no se da en época de Primo de Rivera. Y sobre todo, yo creo que lo que os acabo de comentar, el talante residualmente liberal de Primo de Rivera, que le permite, pues en cierto modo, tomar la decisión de abandonar el poder cuando no se siente con fuerzas ni apoyado, dista mucho de Franco, ¿no? Que dijo en algún momento que aquí me quedo, aquí estoy, de aquí al cementerio, ¿no? Esa voluntad de perdurar de Franco, esa ambición política de Franco, no tiene una correlación clara con la postura y el modo de entender la vida política y la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Bueno, pues lamento tener que decir que con esto hemos terminado este programa. Yo, llegado a este punto,
Solo quiero agradecerte infinitamente a ti, Eduardo, por habernos hecho un hueco para hablar sobre este tema tan interesante. La historia de España, a pesar de que muchas personas de muy distintas ideologías quieran tergiversarla, pues es realmente apasionante y merece la pena conocerla y divulgarla. Y yo creo que a partir de este podcast, pues cualquiera que se haya interesado por la historia del franquismo, pues también quizá busque ahora información sobre la dictadura de Primo de Rivera. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Hasta muy pronto. Ahora sí, ha llegado el final del programa 20 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Eduardo o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!